Cordial saludo. El día de hoy vamos a exponer sobre los perfiles, roles, funciones y campos de acción en el trabajo social comunitario. Este trabajo va a ser presentado a la profesora Gina Fernanda Asensio y es presentado por José Alejandro Pachón, Nuri Yesenia Martínez, María Fernanda Ramírez y quien les habla, Adriana Giraldo. Vamos a iniciar en este caso con el perfil del trabajador social comunitario. El perfil del trabajador social comunitario, bueno, iniciando que todos los seres humanos pertenecemos a una comunidad de una u otra manera, ya sea una comunidad por elección, por necesidad, por deseo de asociación, por motivos laborales, por cualquier circunstancia, de una u otra forma. Un individuo en la historia de su vida ha pertenecido a una comunidad. Por eso, en ello radica la importancia del trabajo social comunitario y el perfil del trabajador social comunitario. En este sentido, el trabajador social comunitario debe tener unas habilidades de comunicación, en este caso para poder expresar y poder entablar esa comunicación de forma clara y concisa con la comunidad, elaborar diagnósticos sociales, poder organizar y participar. El trabajo colaborativo debe ser empático con las personas, debe mediar y negociar para llegar así a solucionar los conflictos. Debe tener una capacidad de observación y también de trabajo en equipo. Asimismo, debe tener unos conocimientos específicos para la intervención en las comunidades, es decir, adicional a esas habilidades, debe tener unos conocimientos como tal en áreas de política social, en el desarrollo de planes, programas y proyectos, en investigación social, también en diseño y ejecución de estrategias de intervención social para el trabajo social, en la realidad social, todo esto en pro de crear y de generar programas, planes que puedan ayudar a transformar esas comunidades. Adicional a ello, requiere de una actitud, estamos hablando de habilidades, de conocimientos y también en actitud requiere ser reflexiva, pero a la vez crítica. Debe ser ético y debe tener un compromiso social. Debe basarse en valores, respetuoso, debe ser líder y debe tener una actitud participativa y autónoma, es decir, debe ser una persona integral. Adicional, debe tener valores de solidaridad, participación y convivencia. Esto para ayudar a la comunidad en la toma de conciencia sobre las necesidades y la situación y pues las posibilidades que haya de cambio. Ahora bien, dentro de esto, dentro de la comunidad, también el trabajador social tiene unos roles y a la vez van ligados a unas funciones. En este caso, vamos a hablar de el rol de asesor e informador. En este caso, el rol de asesor e informador tiene una función en el trabajo comunitario que es de brindar la información a la comunidad, explicarles, contextualizarles la información y darle datos de base para el conocimiento de la comunidad, asesorar sobre técnicas, sobre situaciones locales y sobre experiencias similares, es decir, mostrarles de pronto que lo que está sucediendo en su comunidad puede ser similar a las de otras y cómo pues se actúa en ese caso. También aconseja, ayuda sobre eventos que afectan el trabajo en grupo. Realiza interpretaciones y análisis de diversos documentos para hacerlos comprender bien. Es decir, él
tiene la posibilidad ya dentro de sus medios, dentro de su conocimiento, de poder analizar la información para que sea entendible para la comunidad. Otra función es la de facilitador, la cual facilita los recursos y materiales, facilita recursos técnicos. Adicional a ello, también está el rol de acompañante y asistente en las actividades. Entonces, él aporta, sugiere y valora dentro del grupo, es decir, está dentro del grupo, pero los ayuda, los motiva, los incentiva al cambio. Promueve la participación, el impulso y la dirección en las reuniones y en los grupos. También es mediador e interpretador. Como rol, tiene unas funciones como tal de mediador entre el grupo y las administraciones, es decir, entre la comunidad y los entes de control o los entes que puedan ayudar a la comunidad para su transformación. Asimismo, también es referente en los momentos de conflicto, es decir, es la persona que ayuda o que está centrada y puede apaciguar a los integrantes de la comunidad. También dentro de su rol está el de incitador del proceso, promotor, estimulador y agitador. En este caso, toma de iniciativa frente a una situación dada, es decir, impulsa a la comunidad para que tome acciones con respecto a la problemática que haya. Estimula el interés de y la moral de las personas, es decir, que no se queden con la situación que los está afectando, que vayan más allá, empodera a la comunidad para que tome acciones al respecto de esto que los está afectando. Asimismo, es guía. Como rol de guía, tiene las funciones de ayudar a escoger la dirección y establecer y encontrar los medios para poder alcanzar los objetivos de grupo. Es agente catalizador, es un agente acelerador del proceso, es decir, ayuda para que haya un consecutivo y una consecución de acciones programadas para que se cumplan los objetivos y se ayude a la transformación que requiere la comunidad. Es animador, alienta para que existan buenas relaciones interpersonales en el grupo, que se trate de que todos vayan por un mismo camino cumpliendo un objetivo. Asimismo, procura sesiones de trabajo agradables, que sean participativas y sin conflictos que afecten de forma negativa a la comunidad. Asimismo, también anima a los miembros y subraya los objetivos comunes, valora lo que se está haciendo, es decir, les muestra o les genera o les indica exactamente cuál es el objetivo para que este no se pierda. Entonces, a continuación, sigue mi compañero Alejandro Pachón, continuando con los roles y las funciones del trabajador social comunitario. Gracias. Continuando con los roles y funciones de un trabajador social, podemos reconocer que es un experto, asesora en el proceso de investigación, facilita la información para el diagnóstico y ayuda en la planificación y evaluación. Es decir, es quien a través de su experiencia en procesos investigativos lidera los procesos técnicos alineado a una estructura de planeación. Es un estratega. Orienta sobre cuál es el movimiento más correcto en cada momento, tomando en consideración las propias fuerzas, sopesando razones de oportunidad. Es decir, es quien evalúa a los actores sociales, las coyunturas actuales, la situación política y social y guía el camino de acción de las comunidades. Es un comunicador, un organizador de la comunicación, tanto interna como externa. Establece canales de comunicación efectiva y asertiva, teniendo en cuenta las formas y construcciones culturales que condicionan los métodos de comunicación. También es un defensor. Defiende al grupo ante agresiones externas y aboga a favor de las demandas ante los entes administrativos o la institucionalidad.
conoce las problemáticas y con su accionar defiende y se establece como una herramienta propia de las comunidades para su propia protección. También es un militante, es la primera persona en tener fe y creer en las causas que hace, en los objetivos, y se identifica con la acción y se implica personalmente. Es un líder que sigue por el ejemplo, impulsa las causas incluso más que los propios habitantes de las comunidades donde interviene, porque conoce los panoramas y las vistas más amplias que influyen en su accionar. Es también un observador. En ciertos momentos, para no minar la identidad colectiva del grupo, puede ser útil que el organizador tome una distancia. Es decir, conoce cuándo entrar y cuándo evaluar, reconoce el valor de incluirse en las realidades, pero identifica en sí mismo un agente inhibidor y se aparta cuando es necesario. Hoy vamos a hablar sobre el campo de acción del trabajo social comunitario. Entonces, con mi compañera Mara Fernanda Ramírez y yo, Nuri Yesenia Martínez Gómez. Entonces, vamos a empezar. El trabajo social en el medio rural. Entonces, aquí, al momento de la intervención desde el ámbito rural, se deben tener en cuenta aspectos como el contexto, el estilo de vida, la problemática a abordar, de qué ámbito se trata, ya sea económico, político, cultural, y de esta forma nosotros como trabajadores sociales buscar la solución más eficiente y oportuna a la problemática, ¿sí? Para así buscar que un bien común. En el contexto rural también podemos ver que se manejan diferentes actividades económicas, ¿sí? Entre ellas está la actividad económica familiar, es la cultura, la agricultura es la que se enfoca en este ámbito económico familiar. Otro es la artesanía, el comercio. Sin embargo, los ingresos que pueden generar estas actividades no son fijas. O sea, no es algo que todo el tiempo tienen ahí el sustento. Por ende, podemos ver que por temporadas se viven momentos de escasez. A esto añadirle que estas actividades y en este contexto cuentan con un capital muy bajo, ¿sí? En la parte rural podemos ver que también los campesinos, ellos deben de contar con el clima, con todo, ¿para qué? Para poder sembrar, para poder hacer ellos, para ellos es muy importante este sentido, ¿sí? Y que no siempre van a contar con el sustento. En eso hace enfoque lo que es el trabajo social rural, ¿sí? Algo que también menciona desde la parte de antropología, uno de los autores, entre ellos podemos nombrar a Robert Redfield, que él hace referencia a las características del campesino, ¿sí? Y donde él habla su dependencia en términos económicos y políticos y sociales de una sociedad global. También está Cover, que ve a los campesinos formados en un segmento de clase de una sociedad mayor, con una fuerte relación de dependencia, lo revelante de la aportación de estos autores. Los campesinos encuentran dentro de un sistema social más amplio que genera sentimientos de superioridad e inferioridad y mantienen relaciones de influencia. ¿A qué hace referencias aquí los autores? En que los campesinos, aunque uno los ve que están como así, como opacados, sino ellos son los que dan esa determinación o ese sentido, ¿sí? A la parte rural y de una u otra forma hacen parte de la parte urbana, que más adelante nos vamos a dar cuenta. Los campesinos, ellos también podemos ver que ellos tienen relaciones de influencia entre ellos mismos, entre su misma comunidad, ¿sí? Porque ellos lo que buscan es que, o sea, una ayuda entre ellos, entre una, podemos nombrar así, entre una finca, una aldea, otra, es asociarse para poder adquirir más beneficios. Esto también hace parte de
como lo nombra Sevilla Guzmán de 1977, ¿sí? Que este es un sistema social global. Entonces, bueno, otro que también nosotros podemos nombrar es a George Forster, donde él dirigió un proyecto, ¿sí? En México, en una aldea, en un campo, ¿sí? Donde habían allí 2,000 habitantes y él vio, o sea, un reto muy grande, donde él puso en marcha varias actividades, muchas actividades. Entre ellas está la alfarería, el taller de tejido, el taller de bordado, ¿sí? ¿Para qué quería él hacer eso? ¿Qué quería él investigar con eso? Mirar qué tan sostenible era esto para la comunidad, ¿sí? Hablando de la comunidad rural. Entonces, pero él descubrió que muchos de ellos dejaban a un lado la actividad, ¿sí? Porque su medio de esto es otro totalmente diferente. ¿Listo? Eso tendría que ver ya con lo que es el medio rural. Ya para hablar del medio, del trabajo social en el medio urbano, entonces habla que el ámbito urbano vemos factores muy complejos y estilos de vida con respecto al contexto rural. Es muy distinto. Hay problemáticas tan notables como las climáticas, las actividades económicas, como el comercio, con muchos más estables y razones que permiten que estos sistemas económicos surjan de forma afectiva y rentable. El desarrollo tecnológico, la industria, la económico son los mayores factores que en el medio urbano se emplean. El concepto de industrialización surge y se evidencia en mayor nivel en un contexto urbano. Eso no lo vamos a ver nosotros en la parte rural, no se menciona lo que es la industrialización. Ya aquí sí, ¿sí? Ya aquí uno ve los afanes de la ciudad, ¿cierto? Ya aquí se maneja, la economía es totalmente diferente. Ya aquí la parte, ya aquí en este medio urbano, ya sé qué es lo que pasa, ya se domestica, ¿cierto? Los animales que en la parte urbana eran para la parte que tienen ese aire, que tienen esa libertad, ya aquí se domestican para que estén dentro de qué, dentro de un apartamento, dentro de una casa, ya en la parte urbana, ¿sí? Aquí la población aumenta, ¿sí? De una forma notable, cuando se habla del medio urbano. Se habla también de factores comerciales, considerando el mercado del núcleo como el núcleo en el que nace la ciudad. O sea, acá en ese medio entra a tomar fuerza lo que es el comercio. Ya las necesidades se vuelven obligatorias. Y ya se obliga a, ¿qué? A crear cada vez más, que se amplíen más las ciudades, que sean más grandes, ¿sí? Ya ya crear ciudades amuralladas y todo eso pasa en ese contexto. También en el medio urbano vemos que hay un autor, ¿sí? Que es Burgers. Él divide, ¿sí? El medio urbano en zonas, ¿sí? Una de esas zonas es la zona 1, que es donde están ubicados los bancos. Lo llamaríamos nosotros en este momento la zona industrial, ¿sí? Entonces, que es donde están ubicados los bancos y donde se hacen los negocios, ¿sí? Si lo pasamos al contexto de ahora. Está la zona de transición, que son las zonas residenciales. Él habla de esa zona. Está la zona de barrios, ¿sí? Está la zona residencial, zona medio alta, como los niveles de estrato, podríamos decirlo así. Entonces, algo que también se ve en el medio urbano es que
ya se ve una jerarquía, ¿sí? Ya no se ve esa autonomía como se ve en la parte rural, ¿sí? De que cada uno puede opinar. No, aquí ya se ve una jerarquía entre sectores económicos, lo podemos decir, ¿sí? Entre jerarquía entre barrios, jerarquía entre localidades y todo. Bueno, podríamos decir que en esa parte se ve eso así, ¿sí? Como lo dice Capel de 1987. Eso sería en esto. Ya sigue mi compañera Mafed. Gracias, compañera. Bueno, entonces continuamos con la integración comunitaria a través de la economía social, ¿sí? Entonces, decimos que hay que señalar que el cooperativismo tiene una esencia, unos valores, como lo muestra ahí en la diapositiva, que son los valores igualdad, solidaridad, justicia y participación, ¿sí? También menciona que unas finalidad y unas reglas o principios que configuran y conforman el cuerpo científico, ¿sí? Esta esencia de cooperativismo viene definida por la unión o asociación de personas, de capitales, que constituyen un elemento base y cimiento de la empresa, caracterización por la que ayuda mutua, es decir, por la colaboración y participación de todas en lograr el objetivo del bienestar colectivo. La esencia de la cooperatividad brinda al hombre la posibilidad de desarrollar la conciencia solidaria, enseña a conocer y comprende al otro. El cooperativismo es una emancipación del espíritu humano que lleva en sí una fuerza que le viene en un sentido dinámico, ¿sí? Entonces también decía que había unos objetivos. Dentro de esos objetivos está la creación de empleo, seguridad en el empleo, desarrollo humano y social, autonomía y autogobierno, progreso económico. ¿Sí? Siguiente. Entonces, aquí la finalidad de esta cooperación es dar respuesta colectiva a las necesidades de un grupo o de un conjunto de personas, ¿sí? Entonces, hablaba sobre los principios rectores, que esto abarca el equilibrio entre mercado y cooperativa, orientación hacia el futuro, que es cuando abarca pues la investigación, ¿no? La autoevaluación organizativa, la apertura de nuevas experiencias, libertades de información, ¿sí? Bueno, para eso también mencionaba que aquí decía que para desarrollar dentro de la praxis profesional en este campo se puede identificar qué podemos hacer nosotros, humanizar y ennoblecer el quehacer del hombre, rechazando la violencia y buscando el bienestar y calidad de vida. Eso es una de las, ¿cómo lo podemos decir? De las actividades o de las acciones que se pueden realizar dentro de la praxis como trabajadores sociales, ¿sí? También mencionaba la lectura que la prioridad al servicio, hacer una prioridad a ese servicio, ¿sí? Colocando el trabajo en un lugar del poder, ¿sí? Entonces seguimos con la otra. Bueno, entonces ya aquí continuamos con la comunidad como es espacio de participación. Entonces, aquí en esta comunidad nos mencionaba que como trabajadores sociales tenemos un espacio de participación, los ciudadanos tienen un espacio de participación, ¿sí? Que este espacio es muy importante, ¿por qué? Nos ayuda a formar las diversas, o sea, las problemáticas. Cuando ellos participan, pues ya nosotros sabemos qué fenómeno, qué problemáticas se están manifestando dentro de la comunidad, dentro de la población o lo que se vaya a trabajar, ¿sí? Este autor, Resorari, nos habla de 5 condiciones sociológicas de la participación, que son el consenso, las libertades públicas, la proximidad social, la formación e información, el mando responsable.
Entonces, dentro del consenso, abarca la participación que no solo tiene sentido con un poder si éste está legitimado, ya a su vez reconoce la legitimidad de las organizaciones según el grado de consenso, ¿sí? Que reine hará que una organización sea una fuerza de combate o de colaboración. Entonces hablaba sobre las libertades públicas. Para esta participación solo es posible cuando estén garantizadas constitucionalmente las libertades de asociación, de reunión o de opinión, ¿sí? Hablaba sobre la proximidad social. Entonces, para esta participación comunitaria exige una cierta proximidad entre los ciudadanos y entre estados o el poder, ¿sí? Entonces, para la formación e información, para esta participación se inicia en la escuela a través de la educación y de despertando el sentido de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, para eso, ya cuando, bueno, hablamos sobre un ejemplo, cuando en el colegio o también pues en la universidad, ¿sí? Cuando ya hay una educación, una formación, eso sería pues la participación. Eh, la otra es mando responsable. Ese se habla mucho pues en los países democráticos que la participación constituye la base del propio sistema, ¿sí? Entonces, la otra. Y ya acá pues hablamos sobre los tipos de participación, ¿sí? Que nos menciona que son comunicar, informar, notificar o dar parte, intervenir, actuar o formar parte, recibir una parte de algo que se reparte, compartir, tener en común, asociarse o cooperar en algo o ser parte, ¿sí? Bueno, en cuanto a, bueno, entre la praxis de esta comunidad, podemos decir que la participación es muy importante como trabajadores sociales, ¿sí? Ya que, como lo he mencionado anteriormente, nos ayuda a ver en qué o qué técnicas o qué podemos utilizar para a la hora de hacer la intervención, ¿sí? O al momento de actuar. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias.